Mi nombre es Lisbeth Angelina Zate. El tema de hoy es la transformada de Laplace. Esto va presentado a mis profesores y mis compañeros. Definiendo lo que es la transformada de Laplace, este es un operador que actúa sobre una función f, transformándola en una nueva función, la cual va a llamar f mayúscula. Sea f de t, donde t pertenece a los reales y t es mayor que 0, se va a calcular la transformada de esta función, f de t, la cual voy a obtener mi nueva función, que la voy a llamar como f mayúscula de s. En este caso, esta función va a depender de otra variable, en mi variable s. Listo. También existe un proceso inverso, ya que dada esta función, que es la transformada de Laplace, se puede llegar a invertir este proceso y pues calcular la transformada inversa de Laplace. Bueno, como base para continuar con este tema, tenemos que tener en cuenta unos conceptos básicos, los cuales pues son, como primero, son las integrales con más de una variable. En este caso tenemos esta integral, la cual está con este intervalo de 0 a 1 y depende de dos variables, que es x y y. Vamos a integrar respecto a la variable x. Entonces, integramos normalmente, obtenemos esto y vamos a evaluar nuestros límites de integración. Podemos en esta variable y observamos que esta variable se desaparece y me va a quedar como resultado en términos de una variable, que es y. Otro concepto básico son las integrales impropias, las cuales pues aquí tengo una integral impropia. Estas se caracterizan porque el límite de integración está de un número a infinito. Entonces, como podemos visualizar, este es de este tipo. Así como está este ejemplo, estas son las integrales impropias. Vamos a resolver esta integral, la cual pues, como vamos a evaluar este límite, que es infinito, utilizamos el método de los límites y vamos a evaluar, pues integramos normalmente la función, evaluamos nuestros límites, pero nuestros límites de integración, pero utilizando el teorema de los límites, y para ello, pues, obtenemos este valor, el cual es un valor numérico que nos da como conclusión o como resultado que este número es un número real y que se concluye que esta integral converge. Bueno, la transformada de Laplace, como lo dijimos, que vamos a tener una función f de t que va a estar definida entre 0 e infinito, tal que para un cierto número a se tiene una integral impropia. Entonces, la transformada de una función f de t va a ser igual a la integral de 0 a infinito por Euler elevado a la s menos t multiplicado por la función f de t integrado por dt. Eso dándome mi nueva función, que es f mayúscula de s. Un aspecto importante es que vamos a decir que converge para todos, ya sea para s mayor que a. Listo. Lo de la integral impropia de este tipo, que tenemos que va a estar de 0 a infinito de f de t, vamos a decir que converge si f es una función integrable en un intervalo, o sea, de a a b, donde b es mayor que 0 y el límite donde vamos a evaluar a esta función existe. En este sentido, va a ser finito. Bueno, un ejemplo a realizar, vamos a hacerlo por el método de la definición de la transformada de Laplace. Entonces, vamos a encontrar la
transformada de Euler elevado a la a por t. Lo vamos a hacer por el método de la definición. Entonces, tenemos que la integral de 0 a infinito de Euler elevado a la a t multiplicado por Euler elevado a la menos s por t por dt. Calculando esta integral, bueno, primeramente aquí vamos a simplificarlas y vamos a sacar un factor común, el cual es pues t, para este caso, y vamos a evaluar estos límites de 0 a infinito. Entonces, para eso, como lo dije anteriormente, utilizamos las propiedades de los límites y obtenemos que este límite se me va a cancelar y vamos a obtener como resultado que la transformada de Euler elevado a la AT tenemos como resultado que es 1 sobre S menos A. Bueno, esta es una tabla donde nosotros tenemos la función y aquí no tenemos la transformada. Para ello, como queremos sacar la transformada de esta función, vamos directamente a esta tabla y vamos a encontrar la transformada. No necesariamente hacerlo por el método de la definición, pues nos ofrece en esta tabla ya que hay de varias funciones. Viendo claro lo anteriormente, pues vamos a hablar de las propiedades de la transformada de Laplace. Como primer propiedad tenemos la linealidad, la cual nos dice que esta nos va a transformar la linealidad de la función. Entonces, tenemos que la transformada de una constante a por la función f de t es igual a por la transformada de la función. En este caso, como a es una constante, lo que uno hace es sacarla al frente de la transformada. Para mirarlo más claro, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos que nos piden sacar la transformada de 20. Entonces, lo que hacemos es sacar este 20 como una constante. Entonces, sacamos la transformada, de 1. Y sabemos que la transformada de 1, basándonos a la tabla mostrada anteriormente, decimos que como esto queda constante, entonces tenemos que la transformada de 1 es 1 sobre S, obteniendo este valor de 20 sobre S para este ejemplo. Entonces, como forma general, se dice que la transformada de una constante es igual a la constante sobre S. La propiedad de la suma o la resta. Entonces, se dice que si tenemos a dos números reales, sea alfa y beta, entonces tenemos la transformada de alfa por una función más o menos por beta por otra función es igual a. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Que estas constantes salen al frente de la transformada. Para este caso, podemos visualizar tanto para alfa como para beta. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo, la cual es realizar la transformada de estas funciones. Listo. Entonces me dice calcular la transformada de 3 medios. Como lo dijimos anteriormente, que la transformada de una constante es la constante sobre S. Entonces, para este caso tenemos 3 medios sobre S, más 4t. Entonces, para este caso, vamos a la tabla, tenemos t elevado a la n, entonces 4 es mi constante y voy a la tabla y utilizo esta transformada. Simplemente lo que hago es que n va a ser igual a 4, entonces me quedaría 4 factorial sobre s, donde s está elevado a la n más 1. En este caso, n va a ser el exponente de t, en este caso es 1. Entonces, para esto me queda 4 factorial sobre s elevado al cuadrado. Listo.
vamos a calcular la transformada de menos 5t al cubo. Bueno, aquí me falta un término, pero bueno, lo vamos a calcular. Listo, entonces me va a quedar como, yo sé que 5 es una constante, lo dejo ahí. Listo, entonces voy a calcular la transformada de t elevado al cubo. Entonces voy a utilizar nuevamente la formulita de t elevado a la n, donde n en este caso va a ser 6 factorial, no, perdón, 3 factorial, pero en este caso pues me quedaría como 6 dividido entre s elevado a la n más 1, y donde s va a ser igual a 3. Entonces me quedaría la transformada de este término, me quedaría menos 5 por 6, que prácticamente son 3 factorial, sobre s elevado a la 4. Listo. Vamos a calcular la transformada de 6 quintos por Euler elevado a la menos 8t. Entonces, nuevamente, esto queda como una constante y voy y me voy a la tabla y saco la transformada de esta función, la cual en este caso, como tenemos, ¿qué es esto? Tenemos 1 sobre s menos a. En este caso, el término a es el menos 8. Pero entonces, reemplazando, nos quedaría 6 quintos por 1 sobre s más, menos por menos, más, y me quedaría positivo, entonces más 8. Listo. Con la siguiente función, esto queda como una constante, entonces voy a sacar la transformada de seno de 4t. Voy a la tablita, tengo seno de kt, que es igual a esto, en donde k en este caso va a ser 4. Lo que hago es reemplazar, tengo 4 sobre s al cuadrado más 16. Y finalmente, de esta función, que es coseno de t, donde pues voy a la tablita también y obtengo la transformada y reemplazo con sus respectivos datos que tengo ahí. Una vez ya calculada, entonces esta es la transformada de todas estas funciones. Bueno, como segunda propiedad tenemos la traslación de la transformada. Entonces, en este caso se utiliza este teorema cuando se tiene la multiplicación de dos funciones y una de ellas es exponencial. Como podemos visualizar en este caso, tenemos la exponencial aquí por una función f de t igual, entonces eso va a ser igual a la transformada de esa función, donde la vamos a reemplazar por s menos a. Donde esta expresión de s menos a nos va a dar el desplazamiento de la exponencial. Un aspecto importante donde a es una constante y un número real. Entonces vamos a mirarlo con un ejemplo. Listo, tenemos este ejemplo. Me dice que calcule la transformada de Euler elevado a la 3t por t. Donde aquí puedo observar que tengo una multiplicación y bueno, lo realizo de la siguiente manera. Cumple pues con la propiedad anteriormente mencionada de la traslación. Entonces, lo que voy a hacer es la transformada de t, donde s la voy a cambiar por s menos, como a, en este caso, donde a va a ser 3, donde va a estar, digamos, Euler es elevado al exponente 3. Entonces, me va a quedar s menos 3. Listo, para el cálculo de esta transformada se usa pues la siguiente fórmula, la cual también la tenemos en la tablita. Listo, entonces lo que hacemos es reemplazar y tenemos que es n, pues en este caso es 1, entonces nos queda 1 factorial, en este caso 1 sobre 1 más 1, y me quedaría s al cuadrado. Una vez calculado la transformada de esta función, lo que realizo es lo explicado anteriormente, que s la voy a cambiar por s menos 3. Entonces, lo que realizo es cambiar esto y me va a quedar esta expresión, que es 1 sobre s menos 3 elevado al cuadrado, toda esa expresión.
Otro ejemplo. Aquí tenemos la multiplicación de estas dos funciones, cumpliendo lo que me dice que tiene que estar una función exponencial. En este caso tenemos Euler elevado a la menos 2t por seno de t. Lo mismo, aplico el teorema, solamente tomo la transformada de seno de t, donde s la voy a cambiar por s. En este caso, a va a ser menos 2. Entonces me quedaría s menos 2, me quedaría positivo. Listo. Calculo la transformada de seno de t, que en este caso la tengo aquí en la tablita, y lo que hago es reemplazar. Entonces me queda 1 sobre s al cuadrado más 1, donde la voy a cambiar por a mi s por s más 2. Y me queda esta expresión. Eso pues dando solución a este ejercicio. Como tercera propiedad tenemos la transformada de una derivada. Entonces se dice que sea una función f de t de orden exponencial, continua para todo t mayor o igual que 0. Me dice también que si f' es continua a trozos para t mayor que 0, entonces tenemos la siguiente expresión, que la transformada de f' de t es igual a s por la transformada de esa función menos f de 0. Entonces, dice que f es de orden exponencial. Si existe s perteneciente a los reales, tal que el límite cuando t tiene infinito de la función f de t por Euler elevado a la s menos s por t, eso va a ser igual a 0. Entonces, vamos a mirarlo con un ejemplo. Bueno, antes de ello voy a explicar esto, ¿no? Tengo que la transformada de esta derivada de prima es igual a s por la función f mayúscula de s, donde el grado de la prima es de exponente s. Y esta s va a ir disminuyendo y las primas van a ir aumentando. Entonces, tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos que la transformada de la y prima es igual a, como tenemos 3 veces derivado, y, entonces tenemos de exponente 3 por f de s, f mayúscula de s, menos s al cuadrado. Como lo dijimos anteriormente, que s va a ir disminuyendo y las primas van a ir aumentando. Entonces podemos visualizar aquí que s queda con menos un exponente, entonces quedaría s al cuadrado por y evaluado por 0, menos s elevado a la 1 por y' evaluado en 0, menos s elevado a la 0, que en este caso es 1, por y' evaluado en 0. Entonces, como lo pudimos visualizar aquí, mis s van disminuyendo y mis primas van aumentando. Para ello tenemos pues este ejercicio, el cual es mi ecuación. Como lo podemos visualizar, aquí me dan mi ecuación y me dan mis condiciones iniciales. Un dato importante aquí es que principalmente tienen que darme condiciones iniciales para yo poder dar solución a este ejercicio. Como primer paso tenemos la transformar cada término de ello. Entonces, vamos a calcular la transformada de y''. Entonces, tomamos lo mismo. S al cuadrado, como tenemos 2 veces derivado, entonces S al cuadrado por f de s menos s por y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Continuamos. La transformada de y' es igual a s elevado a la 1 por f de s menos y evaluado en 0. La transformada de y es igual a s elevado a la 0 por f de s. Esto va a ser igual a f de s. La transformada de 0 es igual a 0. Entonces, como paso 2, tenemos sustituir, ¿no? Entonces, como podemos observar que para calcular estas transformadas no se tuvo en cuenta las constantes. En este caso tenemos constante 1, 5 y 4. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar con todas sus constantes, tomando la ecuación y reemplazo lo que me dio de la transformada. Entonces, aquí podemos observar que fui reemplazando y obtenimos esta expresión.
Ahora, pues reemplazando con las condiciones iniciales que me dieron también, obtengo lo siguiente. Como paso 3, tenemos esta expresión y lo que hacemos es despejar f de s. Entonces, tenemos esta expresión, lo que hacemos es factorizar, los que tienen, pues, esta expresión de f de s, lo igualamos a s más 5, entonces tenemos esta expresión, esta que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos la expresión de f de s. Bueno, una vez encontrada la ecuación de f de s, ¿qué es esta? Entonces, digamos, se debe transformar esta ecuación f de t, ¿no? Esto quiere decir que esta transformada que encontramos es la inversa. ¿Por qué? Porque como podemos visualizar, tenemos la transformada de esta ecuación, pero está en términos de S. Y donde yo expliqué inicialmente, decíamos que teníamos una función f de t y calculábamos la transformada de esa función que iba a ser f mayúscula de S. Y en este caso, como tenemos en variables S, entonces esa es la transformada inversa. Como paso 4 tenemos resolver la inversa. Entonces, en este caso, la inversa, pues tomamos la misma expresión y la vamos a realizar respecto a lo de fracciones parciales para encontrar cada una de estas variables, ¿no? Listo. Una vez encontradas estas variables de A y B, ahora lo que hago es sustituir. Sustituyo la A y B. Entonces, como puedo observar que A y B son constantes, como propiedad, pues yo esto puedo sacarlo enfrente de la transformada. Como habíamos hablado anteriormente, que esto es una constante, entonces sale enfrente de la transformada, perdón. Listo. Entonces, una vez realizado lo anterior, pues como podemos observar que esta función tiene, como decir, forma de una exponencial. Entonces, en este caso, lo que realizamos anteriormente fue tomar la tabla y pues calcular la transformada de esta función. Y obtenemos lo siguiente, donde decimos que a menos a es igual a 1, a es igual a 1. Menos a es igual a 4 y a es igual a menos 4. Entonces, finalmente encontramos que f de t es igual a 4 tercios de Euler elevado a la menos t, menos Euler elevado a la menos 4t dividido sobre 3. Bueno, como cuarta propiedad tenemos la transformada de la integral. Entonces decimos que si f de t es una función a trozos para t mayor o igual que 0 y de orden exponencial, entonces se tiene lo siguiente. Como podemos visualizar, la transformada de esta integral que está definida entre 0 y t por la función f de t por dt, esto va a ser igual a 1 sobre s. Bien, entonces vamos a presentar este siguiente ejemplo. Listo. Tenemos este ejemplo, en la cual es la transformada de la integral de 0 a t por Euler elevado a la t por coseno de t por dt. Entonces, tomando la fórmula de la que expliqué anteriormente, lo de la transformada de la integral, tomando esta formulita, lo que hacemos es reemplazar, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Tenemos nuestras dos funciones, que es Euler elevado a la t por coseno de t. Esto va a ser igual a 1 sobre s por la transformada de estas dos funciones. Entonces, como podemos visualizar, estas son dos funciones que se están multiplicando, ¿no? Anteriormente expliqué el teorema de la traslación, el cual me decía que había dos funciones que estaban multiplicándose y una de ellas era Euler, una exponencial. Entonces, en este caso tenemos eso. Entonces, para ello lo que hacemos es utilizar ese teorema y encontrar la transformada de ello. Entonces, utilizamos la definición de la transformada de la integral, calculamos nuestra transformada de coseno de t, donde s vamos a cambiar a s menos 1,
como lo expliqué anteriormente, los mismos pasos y llegamos a esta expresión, que es 1 sobre S multiplicado por S menos 1 dividido entre S menos 1, eso todo elevado al cuadrado más 1. Algo bien importante para ello es que tenemos que tener en cuenta que esta expresión, está fuera de la transformada, ¿no? Es decir, que cuando nosotros vamos a reemplazar este S menos 1 en la expresión de la transformada, no lo vamos a hacer en esta expresión. Simplemente la dejamos fuera de fuera, y lo del paréntesis que está aquí lo reemplazamos por esta expresión. Como cuarta propiedad tenemos la derivada de la transformada, ¿no? Entonces decimos que si f de t es una función de orden exponencial y si tanto que f de t como t por la f de t tiene una transformada de Laplace. Entonces decimos, se encuentra esta expresión que dice que menos la derivada de s de la transformada de la función f de t es igual a la transformada de t por la función f de t. Para mirarlo bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Listo, tenemos este ejemplo que tenemos dos funciones, que está t por seno de t. Vamos a aplicar para dar solución a este ejercicio. Listo. Utilizamos la ecuación para la transformada, la derivada de la transformada. Listo, entonces tenemos esta expresión. Lo que hacemos es que decimos que la transformada de t por la función f de t. En este caso, solamente vamos a tomar la transformada de seno de t. ¿Listo? Eso, entonces, como sabemos que la transformada de seno de t, vamos a la tablita y encontramos que la transformada de seno de t es igual a 1 sobre s al cuadrado más 1. Listo, una vez calculado la transformada de esta función de seno de t, lo que hacemos es realizar la derivada. En este caso, esta derivada, como es la derivada de un cociente, entonces aplicamos los métodos de derivación y encontramos esta expresión. Una vez ya factorizado, esto se me va a hacer 0 y me va a quedar finalmente esta expresión, que esta va a ser la transformada de esta función, que va a ser 2s dividido entre s al cuadrado más 1, eso todo elevado al cuadrado. Bueno, pues aquí es una de las tablas, las cuales pues uno, tomando ella, realiza ejercicios, los cuales pues da solución a muchos ejercicios basándonos con estas tablas.